Bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer enorme tenerlos aquí hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía positiva. Si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida y espero que disfrutes mucho del contenido. Y para los que ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo constante. Hoy, chicos y chicas, nos vamos a sumergir en un tema súper jugoso, un tema que a todos nos encanta y que genera muchísima expectación: los romances, el amor y la pasión. Y no solo eso, vamos a hablar de todo esto en relación a Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el actor turco que nos tiene a todos suspirando con su encanto, su talento y por supuesto su físico espectacular. En particular, vamos a especular, a analizar y a divertirnos un poco imaginando qué le deparará el año 2025 a Can Yaman en el terreno del amor. ¿Quién podría ser la afortunada? ¿Habrá nuevas conquistas? ¿Un amor duradero? ¿O quizás, una sorpresa inesperada? Todo esto y mucho más es lo que vamos a desentrañar hoy. Así que prepárense para un vídeo lleno de chismes, análisis, rumores y por supuesto, mucha diversión. Vamos a explorar el universo amoroso de Can Yaman. Pero antes de empezar, no quiero que se olviden de algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al día con todas las novedades, chismes y análisis sobre sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Bien, ahora sí, entremos en materia. El año 2025, ¿qué nos espera? Obviamente no tenemos una bola de cristal, ni somos adivinos, pero podemos analizar, especular y divertirnos un poco con lo que sabemos sobre Can Yaman, sus relaciones pasadas y los rumores que circulan. Primero, recordemos que Can Yaman es un hombre muy discreto con su vida privada. Aunque es una figura pública y está expuesto a los medios, siempre ha mantenido un cierto misterio en torno a sus relaciones amorosas. Esto, por supuesto, solo alimenta la curiosidad de sus fans y de los medios, y convierte cada nuevo rumor en un evento. Esta discreción, aunque comprensible por las presiones de la fama, crea un velo de intriga que nos impulsa a buscar pistas, a analizar cada gesto, cada foto, cada comentario que se filtra a la opinión pública. Es como un juego de detectives, donde cada detalle puede ser crucial para desentrañar el misterio del corazón de Can Yaman. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres. Hemos tenido romances más o menos confirmados, y otros que se quedaron en simples rumores. Entre las relaciones más conocidas, podemos mencionar la que tuvo con Demet Özdemir, su compañera de reparto en la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Soñador. Aunque negaron un romance al principio, los rumores fueron persistentes y muchos fans creían que la química en pantalla se trasladaba a la vida real. Sin embargo, la relación nunca fue confirmada oficialmente. La química entre Demet y Can en Erkencikus era innegable. La serie, con su trama romántica y sus escenas llenas de pasión, catapultó a ambos actores a la fama internacional. La conexión que se veía en la pantalla era tan intensa que los fans no podían evitar fantasear con la posibilidad de un romance fuera de la ficción. Los medios de comunicación se hicieron eco de estos rumores, alimentando aún más la especulación. Sin embargo, a pesar de la insistencia, tanto Demet como Can mantuvieron una postura firme, negando cualquier relación sentimental. Esto, por supuesto, no hizo más que aumentar la curiosidad y el misterio. También se le relacionó con la actriz italiana Diletta Leotta. Esta relación fue, en cambio, mucho más pública y mediática. Hubo fotos juntos, viajes y una exposición bastante intensa en redes sociales. Aunque parecía que la relación iba en serio, finalmente terminaron separándose. La relación con Diletta Leotta fue un torbellino mediático. Diletta, una conocida presentadora de televisión italiana, también es una figura pública muy popular. La relación desde el principio estuvo marcada por la exposición en redes sociales, las fotos en eventos públicos y los viajes juntos. La pareja parecía consolidada, compartiendo momentos felices y demostrando su amor abiertamente. Sin embargo, la relación, que parecía prometedora, llegó a su fin. Los motivos de la ruptura no se hicieron públicos, lo que solo alimentó la especulación y los rumores. La separación, sin duda, dejó a muchos fans decepcionados, pero también sirvió para confirmar que incluso en las relaciones más expuestas, el amor y la felicidad no siempre están garantizados.
Más recientemente, los rumores sobre nuevas conquistas no han cesado. Cada vez que se le ve con una mujer, ya sea en una cena, en un evento o simplemente paseando, las redes sociales y los medios de comunicación se encienden con especulaciones. Y es que, seamos sinceros, K.N. Yaman es un hombre muy atractivo, y es natural que genere interés. La constante exposición de Can Yaman a los medios de comunicación y a la atención de los fans ha generado una expectación constante en torno a su vida personal. Cada aparición pública, cada encuentro, cada fotografía es analizada minuciosamente, buscando pistas sobre su vida amorosa. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, no dudan en amplificar los rumores y en crear especulaciones, alimentando así el interés del público. Esta situación, aunque comprensible por la naturaleza de la fama, también puede ser agotadora para el actor, quien debe lidiar constantemente con la presión mediática y la curiosidad insaciable de sus fans. Entonces, ¿qué podemos esperar en 2025? Primero, debemos recordar que las predicciones sobre el amor son siempre inciertas. No hay fórmulas mágicas ni garantías. Sin embargo, basándonos en su personalidad, en sus gustos, y en los patrones que hemos visto en sus relaciones pasadas, podemos hacer algunas conjeturas. El futuro amoroso de cualquier persona, incluyendo a Can Yaman, es un misterio. Las relaciones humanas son complejas y multifacéticas, y es imposible predecir con exactitud lo que depara el destino. Sin embargo, al analizar su personalidad, sus experiencias pasadas y sus preferencias, podemos trazar algunos escenarios posibles. Es importante recordar que estas son solo especulaciones, y que la vida siempre tiene la capacidad de sorprendernos. Una posibilidad es que Can Yaman sorprenda a todos con una relación inesperada, con una persona que no esté necesariamente en el mundo del espectáculo. Quizás alguien que conozca fuera de las cámaras, alguien que le aporte estabilidad y tranquilidad. Esto encajaría con su deseo de privacidad y con su tendencia a ser discreto en sus relaciones. La posibilidad de que Can Yaman encuentre el amor fuera del foco mediático es muy atractiva. Una relación con alguien que no pertenezca al mundo del espectáculo le permitiría construir una conexión basada en la autenticidad y la intimidad, lejos de las presiones y las expectativas de la fama. Esta opción le brindaría la oportunidad de experimentar el amor de una manera más natural y relajada, sin la constante vigilancia de los medios. Otra posibilidad es que se mantenga soltero, enfocado en su carrera profesional. Can Yaman es un actor muy dedicado y ambicioso. Sus proyectos le exigen mucho tiempo y energía, y es posible que priorice su trabajo por encima de todo. En este caso, los rumores sobre romances seguirían circulando, pero sin confirmación oficial. La dedicación de Can Yaman a su carrera es innegable. Sus proyectos, que a menudo lo llevan a viajar por diferentes países, requieren de su tiempo, energía y compromiso. Es posible que en 2025 Can Yaman decida concentrarse en su trabajo, priorizando su desarrollo profesional y dejando el amor en un segundo plano. Esta decisión, aunque comprensible, no significa necesariamente que esté renunciando al amor, sino que simplemente está posponiendo la búsqueda de una relación en favor de sus ambiciones profesionales. También podemos especular sobre la posibilidad de un nuevo romance con una actriz o figura pública. El mundo del espectáculo es pequeño, y las oportunidades de conocer gente nueva son constantes. Si esto sucediera, seguramente la relación estaría llena de interés mediático y de especulaciones por parte de los fans. La naturaleza del mundo del espectáculo, con sus eventos, rodajes y colaboraciones, facilita el encuentro entre figuras públicas. Si Can Yaman decide iniciar una relación con otra persona del medio, es muy probable que la pareja se convierta en el centro de atención mediática. Los fans y los medios de comunicación analizarán cada detalle de la relación, buscando pistas y especulando sobre su futuro. Esta situación, aunque puede ser emocionante, también puede ser desafiante, ya que implica lidiar con la constante exposición y la presión mediática. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que retome una relación del pasado. El amor a veces da segundas oportunidades, y no sería extraño que Can Yaman volviera a conectar con alguien con quien ya tuvo una relación. Las segundas oportunidades en el amor son frecuentes, y no es inusual que las personas retomen relaciones del pasado. La vida, con sus idas y venidas, a veces nos pone frente a personas con las que hemos tenido una conexión especial. Es posible que Can Yaman en 2025 decida retomar una relación con alguien con quien ya compartió su vida, dándole una segunda oportunidad al amor.
Esta opción, sin duda, generaría un gran interés mediático y despertaría la curiosidad de los fans. Además de analizar sus posibles romances, es importante considerar la perspectiva de la pasión. Kanyaman es conocido por su intensidad, por su energía y por su carisma. Estas cualidades, sin duda, se reflejan en sus relaciones. Es de esperar que en 2025 Kanyaman siga viviendo experiencias llenas de pasión, de emociones fuertes y de conexión profunda con la persona que esté a su lado. La pasión es un elemento fundamental en las relaciones de Kanyaman. Su personalidad, caracterizada por la intensidad y el carisma, se refleja en la forma en que se relaciona con los demás. Es muy probable que en 2025 Kanyaman busque vivir experiencias amorosas llenas de pasión, de emociones fuertes y de conexión profunda con la persona que comparta su vida. La pasión en este contexto no se limita al aspecto físico, sino que también implica una conexión emocional y una complicidad intelectual. Pero, ¿qué es lo que Kanyaman busca en una relación? Aunque no podemos saberlo con certeza, podemos intuir algunas cosas. Parece que valora la discreción, la lealtad y la conexión emocional. Busca una persona que lo entienda, que lo apoye y que comparta sus valores. Alguien que le aporte paz y felicidad, en lugar de drama y conflicto. Las relaciones de Kanyaman, basadas en su personalidad y en las experiencias que ha tenido, parecen buscar la discreción, la lealtad y la conexión emocional. Valora la intimidad y la privacidad en sus relaciones, evitando la exposición excesiva y los dramas mediáticos. Busca una persona que lo entienda, que lo apoye en sus proyectos y que comparta sus valores, alguien que le brinde paz, felicidad y estabilidad emocional. En el ámbito profesional, Kanyaman tiene una agenda muy apretada. Sus proyectos en Italia, Turquía y otros países del mundo le exigen viajar constantemente y dedicar mucho tiempo al trabajo. Esto podría dificultar el establecimiento de una relación estable, pero al mismo tiempo, también podría abrirle puertas a conocer gente nueva en diferentes lugares. La vida profesional de Kanyaman, marcada por proyectos internacionales y viajes constantes, plantea desafíos para el establecimiento de una relación estable. La distancia y la falta de tiempo pueden dificultar la construcción de una conexión duradera. Sin embargo, también puede ofrecerle la oportunidad de conocer a personas de diferentes culturas y orígenes, ampliando sus posibilidades de encontrar el amor. Así que, en resumen, el futuro amoroso de Kanyaman en 2025 es una incógnita, pero una incógnita apasionante. Tenemos muchas posibilidades sobre la mesa: una relación inesperada, un enfoque en su carrera, un nuevo romance con una figura pública, o incluso, una segunda oportunidad en el amor. El futuro amoroso de Kanyaman en 2025 es un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. La incertidumbre en este caso no es un problema, sino una fuente de emoción y expectativa. Podemos imaginar diferentes escenarios, desde una relación discreta y tranquila hasta un romance mediático y apasionado. Lo importante es recordar que la vida siempre tiene la capacidad de sorprendernos, y que el amor puede aparecer en los momentos y lugares más inesperados. Lo que sí podemos esperar es que Kanyaman siga siendo fiel a sí mismo, a sus valores y a sus deseos. Que encuentre la felicidad, ya sea en compañía o en la soledad, y que siga inspirando a sus fans con su talento y su carisma. Lo más importante en el futuro amoroso de Kanyaman es que se mantenga fiel a sí mismo. Que siga siendo la persona auténtica, carismática y talentosa que conocemos y admiramos. Que encuentre la felicidad, ya sea en compañía de alguien especial o en la soledad, y que siga inspirando a sus fans con su trabajo y con su forma de ser. El amor, al final, es un viaje personal, y cada uno debe encontrar su propio camino hacia la felicidad. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué esperan que le depare el futuro amoroso a Kanyaman? ¿Con quién creen que podría estar en 2025? ¿Qué tipo de relación creen que le haría feliz? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus predicciones y sus fantasías. La participación de los fans es fundamental en este tipo de análisis. Sus opiniones, sus predicciones y sus fantasías enriquecen el debate y generan un ambiente de diversión y camaradería. Es importante recordar que este es un espacio para compartir ideas y para expresar nuestros deseos, sin juicios ni críticas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido y que se hayan emocionado con esta especulación sobre el futuro amoroso de Kanyaman.
El vídeo con sus análisis y especulaciones es un pretexto para conectar con los fans y para compartir la pasión por Kanyaman. La idea es pasar un buen rato, debatir sobre el tema y dejar volar la imaginación. Recuerden que este es solo un análisis divertido, una especulación basada en lo que sabemos sobre él y en los rumores que circulan. La vida y el amor siempre nos sorprenden, así que lo mejor es estar abiertos a todo. Es importante recordar que la vida es impredecible, y que el amor puede aparecer en cualquier momento y de cualquier forma. No hay reglas ni fórmulas, y lo mejor es estar abiertos a las sorpresas que el destino nos depara. Quiero agradecerle. Es muchísimo por haber estado aquí, por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Son lo mejor de este canal. Me encanta leer sus comentarios, sus sugerencias y saber que somos una gran comunidad de fans. La comunidad de fans es el corazón del canal. Su participación, sus comentarios y su apoyo son fundamentales para mantener vivo el interés en Kanyaman y para crear un espacio de encuentro y debate. No se olviden de dejar sus comentarios, de compartir este vídeo con sus amigos y de darle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. La interacción con los fans es fundamental para el crecimiento del canal. Dejar comentarios, compartir el vídeo, darle me gusta y suscribirse son acciones que contribuyen a la difusión del contenido y a la creación de una comunidad sólida. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.